Bien, estamos en la clase número 4 de Víctor Paulinas 2. Corresponde en esta ocasión analizar la carta a Filemón. Es una carta diferente porque es la única privada que nosotros poseemos del apóstol Pablo. Onésimo es el esclavo fugitivo, era un esclavo fugitivo, probablemente un ladrón. Algunos dicen probablemente pudo haber sido un ladrón, porque el apóstol Pablo dice, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Se puede dilucidar de acuerdo a esas referencias que él habría tomado algo de parte de su amo para poder sustentarse, tiene que viajar, él huyó, tiene que pagar el viaje, tiene que pagar hospedaje, alimentación, por lo tanto tuvo que haber sacado o extraído algo de parte de la casa de su amo. Pablo manda de vuelta a Onésimo, apela para que reciban a Onésimo nuevamente. De acuerdo a la ley romana, los esclavos fugitivos, cuando son sorprendidos en fuga, se refugian en la casa de alguna otra persona, pues, una persona liberta o libre, como en el caso del apóstol Pablo, su responsabilidad es devolverle al amo original y no quedarse con el esclavo porque el esclavo es propiedad de alguien. Sería considerado como un robo el quedarse con un esclavo. Por eso él lo devuelve. Pero para evitar algún, algún castigo de parte de Filemón, le envía con una carta. Apela para que reciban a Onésimo nuevamente. Antes, Onésimo había sido inútil, pero ahora es útil, porque es creyente, porque es hermano en Cristo. Aunque lo perdió por un tiempo, ahora lo va a recuperar para siempre. Hay una nueva relación entre los cristianos, o el cristianismo trajo una nueva relación. Lo que hizo el cristianismo fue introducir una nueva relación entre hombre y hombre, donde los grados humanos dejaron de importar. Y eso lo dice el apóstol Pablo también en la carta a los Gálatas. Ya no es judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer. Todos son uno en Cristo. La fecha en la que se escribe esta epístola, probablemente el 62 después de Jesucristo. El lugar desde Roma, cuando el apóstol Pablo se encontraba recluido o estaba encarcelado. Arresto domiciliario. La finalidad de esta carta, que es personal, es persuadir a Filemón para que reciba, perdone y restablezca en su antiguo oficio a Onésimo. Esa es la única finalidad de esta carta. Es sencilla, es personal, es privada. 8 notas interesantes de esta epístola. 8 palabras en la epístola que no se hallan en ninguna otra parte, ninguna otra Profe, carta. Sí, hermano Boris. eh, ¿cuál dijo que era el propósito principal de la carta? Que Filemón reciba a Onésimo y lo perdone y lo restablezca en su antiguo oficio, que era esclavo. Esa es la finalidad. Tiene algunas notas interesantes esta epístola. Hay 8 palabras en la epístola que no se hallan en ninguna otra parte, en ninguna otra carta del apóstol Pablo. De las 8, 5 no salen en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Por ejemplo, estas palabras son inútil, libre voluntad, hazme este favor, me debes y te pagaré. El sobrescrito, vamos a ver cómo lo menciona vos, el encabezamiento de esta epístola. Vamos a dar lectura al encabezamiento. Hermano Boris, por favor, vamos a leer esta sección del verso 1 y el verso 2. Ya me va a tener que esperar un poco mientras busco la carta. Ok, hermano, bueno, no hay problema. Filemón 1, del 1 al 2. Por favor. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano
Timoteo, a Filemón, el amado hermano y colaborador nuestro, y a la hermana, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Muy bien. En este pasaje se mencionan el remitente, el apóstol Pablo, se considera como prisionero de Jesucristo, el hermano Timoteo también, los lectores de esta epístola, Filemón, Apia, probablemente esposa de Filemón, Arquipo, posiblemente el hijo de Filemón, la iglesia que está en la casa de Filemón. Debe ser una iglesia grande, lo más probable, debe tener bastantes recursos económicos, por eso que ha provisto a su casa para la reunión de cristianos en esta época. Hay una bendición de entrada, los que bendicen, gracia y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y hay unas bendiciones también en esta sección. El apóstol Pablo, del verso 4 al verso 7, habla de la gratitud hacia Filemón. Vamos a leer el hermano Juan, por favor, del 4 al 7. Amén. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Muy bien. ¿Cuáles son las características que presenta el apóstol Pablo acerca de Filemón en este pasaje bíblico? Tiene amor y fe para con el Señor y para con sus hermanos. Muy bien. Se destaca por el amor, por la fe. Lo ha demostrado, facilitando su casa para la reunión de cristianos. ¿Qué más ha hecho Filemón? Tiene grandes virtudes. El apóstol Pablo está apelando a las virtudes de Filemón para que reciba a Onésimo. En el verso 7 presenta otra de las características de este hombre. Dice que por medio de él han sido confortados los corazones de los santos. Muy bien. Por medio de él han sido confortados los corazones de los santos. Bueno, debe ser el predicador de la iglesia, ¿eh? Un dirigente de la iglesia, por medio de la enseñanza, lo más probable, por medio de la predicación, por medio de la casa que ha facilitado, ha confortado el corazón de todos los santos. Él está indicándole las virtudes, las características positivas, preparando el terreno para luego hacerle una petición. Y esta petición no es para él, sino que es para beneficio de otro. Y también para Filemón. El beneficiado va a ser Filemón, porque va a recibir de vuelta un esclavo, y Onésimo, porque va a volver a la seguridad nuevamente de su amo original. La gratitud, porque tiene paz con Dios por causa de Filemón, tiene fe, tiene amor por el Señor, para con los santos, porque ha confortado los corazones de todos los santos. Luego presenta la súplica. ¿Cuál es la súplica del apóstol? Siempre porque tiene buenas noticias acerca de Filemón, el objetivo para que Filemón conozca todo el bien que pueda realizar por amor a Cristo. Es lo que menciona de este hombre. En el verso 8 y el verso 9, por favor, hermano Jaime Cifuentes. 8 y 9. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Muy bien. El apóstol Pablo dice que tiene mucha libertad para mandarte lo que conviene. Puede apelar el apóstol Pablo a sus derechos, a su derecho de apóstol,
tiene sus razones en el verso 9, pero presenta un principio normativo, hace un ruego, más bien te ruego por amor, siendo como soy. El apóstol Pablo presenta ciertos argumentos para que él responda al ruego del apóstol Pablo, para que Filemón responda. ¿Cuáles son los argumentos que emplea el apóstol Pablo para que considere Filemón al apóstol Pablo en cumplirle la petición de este hombre? ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Qué argumento emplea el apóstol Pablo o razones da el apóstol Pablo para que Filemón responda al ruego, a la petición de Pablo? En el verso 9 dice, Aquí, te ruego. es que eso es lo que debería hacer un creyente con otro creyente. Bueno, dice te ruego primero, pero él presenta algunos argumentos. Te ruego, pero presenta argumentos. O Él es algunas razones. anciano y prisionero. Está anciano. Eso es lo que él dice. Ya está de edad. No sé qué edad tendrá, pero dice que está de edad. Ya soy anciano. Considera a este pobre anciano, en otras palabras le dice el apóstol Pablo a Filemón, considérame, ya yo tengo suficiente edad. He predicado el evangelio, he establecido varias iglesias, bueno, eso no le dice, pero anteriormente le había dicho que tenía derecho sobre él. No sé cuál habrá sido ese derecho, puede ser que Filemón se haya convertido por la predicación del apóstol Pablo, podría deducirse de aquí. Pero también ahora él es prisionero. Es prisionero. Por eso Filemón debe responder entonces a la petición del apóstol Pablo. No es una petición para él, sino que es una petición que va a beneficiar también a Filemón y Hermano a Pablo, Onésimo. Sí, hermano Jorge. bueno, me llama la atención cuando usted dice que Pablo se considera anciano y la pregunta es, ¿tiene alguna coincidencia también cuando la Biblia habla de constituir ancianos en la iglesia? He tenido siempre esa duda, ¿a qué rango de edad más o menos la Biblia habla de constituir ancianos? En aquel tiempo versus ahora, por ejemplo, porque igual la Biblia habla acerca de las viudas de cierta edad. Entonces me imagino que también para que alguien sea anciano debe tener un rango de edad, no sé cómo serían esos tiempos. Desconozco esa información, hermano Jorge. No sé cuál era la edad en la cual alguien podría ya ser considerado por la edad, por ese criterio solo de edad como anciano para ocupar algún liderazgo dentro de la iglesia. Aunque los ancianos los presbíteros en griego, tienen que cumplir varios requisitos. Y de hecho, uno de ellos no es el neófito. Por lo tanto, si un anciano de edad se convertía en Jesucristo, por la edad no era suficiente para considerarlo anciano. Pero la Claro, edad no sé a qué edad podría ser considerado como anciano. Tendría que averiguarlo en alguna parte, está esa información. Pero ya, nunca lo he leído, mi hermano Jorge. ya, sí, igual, obviamente lo que usted dice tiene razón, pues, o sea, muchos de nosotros quizás pensamos que tiene que ver un requisito principal la edad, pero obviamente que la Biblia argumenta ahí que son otros requisitos los más fundamentales, así que, pero ahí, bueno, ahí queda esa duda en algún momento pueda también ser satisfecha, porque igual queda como esa duda de saber para aquellos en aquel tiempo a qué se referían ya ser un anciano. Muy bien, buena pregunta, hermano Jorge, buena pregunta. No sé si ameritará hacer algún trabajo con respecto a eso, pero buena pregunta, ¿eh? La edad específica de la cual se podría considerar a alguien como ya anciano. ¿Qué más? La petición del apóstol Pablo, del verso 10 al verso 12, el cual vuelvo a enviarte, el verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil.
el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Onésimo se ha convertido en el hijo espiritual del apóstol Pablo. ¿Cómo es que Onésimo llega a Roma y llega a la cárcel o a la casa donde se encuentra el apóstol Pablo alquilando de alquiler? No se sabe específicamente cómo es que él llegó. Algunos señalan que Onésimo huye de la casa de Filemón. No se sabe tampoco la razón por la cual huye. Puede ser algún defecto de Filemón que era muy duro en su trato, o injusto, inhumano. No se sabe, se puede inferir. O simplemente una característica negativa de parte de Onésimo que no quiere sujetarse a su amo. El hecho de que Onésimo tome algo, recurso económico, para huir de Filemón, podría ser que el- la razón por la cual quiera huir, un defecto del carácter de Onésimo. Y llega luego a Roma buscando al apóstol Pablo. Como conocía a mí, eran amigos, era conocido de Filemón, entonces lo va a buscar. ¿Para qué lo va a buscar? Algunos señalan para pedirle ayuda, porque él es un fugitivo, necesita ayuda. Eso es lo que señalan algunos. Otros dicen que quedó en la misma, quedó arrestado y termina juntamente con el apóstol Pablo en el mismo lugar. Como sea, se enfrentan, conversan, y el apóstol Pablo no perdía la ocasión de presentar el evangelio a cualquiera que tuviese contacto con él, con lo de la guardia pretoriana, con lo de la casa del César, los funcionarios públicos del palacio de César, y ahora Onésimo. Y se convierte al evangelio Onésimo. Claro que por la predicación del apóstol Pablo, una persona que vio a Jesucristo resucitado en su camino a Damasco, vio al Cristo glorificado, fue testigo de la resurrección de Jesucristo, es el receptáculo de la revelación de Dios. Todo lo que enseña no lo aprendió de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. El testimonio que debió haberle dado a Onésimo lo llevó finalmente a convertirse al cristianismo. Ahora tiene su discipulador, lo evangelizó, lo discipuló, ahora está convertido totalmente. Y su mentor, su discípulo, fue nada más y nada menos que el mismo apóstol Pablo. Es el gran privilegio que tiene Onésimo. Y, y ahora tiene que enviarlo de vuelta, porque la ley romana dice que un fugitivo que se guarda en la casa de alguien, un hombre libre, tiene que devolverle a su amo original. Anteriormente Onésimo le era inútil, pero ahora para ambos, tanto para el apóstol Pablo, ha sido útil, porque debe haber cumplido cierto servicio en la casa del apóstol Pablo, donde estaba arrestado, y va a demostrar esta utilidad ahora a Filemón, enviado para ser recibido, como si fuese el mismo apóstol Pablo. Ahora él es su padre espiritual. Por eso si recibe Filemón a Onésimo, tiene que recibirlo como al mismo apóstol Pablo. Verso 13, verso 14, por favor, mi hermano Jorge. Vamos a leer esos dos versículos bíblicos. Verso 13 y 14. Por favor. Amén. Yo quisiera retenerlo conmigo para que el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Muy bien. El deseo del apóstol Pablo, con respecto a Onésimo, yo me lo habría quedado, pero no quise hacer nada sin el consentimiento de Filemón. Por una parte, algunos dicen también el contexto histórico es que tiene que devolverlo por temas legales. Tú me lo habrías cedido, no me lo habrías cedido, pero sería más por una obligación que por su propia voluntad. Lo traduce la Dios habla hoy. En el verso 15, verso 17, los caminos de la providencia, podemos ver ahí. Hermana Danay, por favor, verso 15 al 17.
porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Perfecto. La providencia, ¿cómo se define la providencia? Es la guía, la supervisión, el control de todos los asuntos de parte de Dios, incluso hasta los más mínimos detalles, tanto históricos como personales, para que se cumpla la buena voluntad de Dios. Dios guía los acontecimientos históricos para que se lleve a cabo su buena voluntad. A eso se le denomina la providencia. No violando, por supuesto, el libre albedrío de los seres humanos, sino guiando y utilizando los libre albedrío de los seres humanos para que se cumplan sus buenos propósitos. Aquí Dios ha permitido que Onésimo huya de parte de Filemón, por un tiempo nada más. Pero era para que él fuera devuelto para siempre. Eso es lo que está interpretando el apóstol Pablo. Está utilizando una doctrina de la providencia, una doctrina, la providencia de Dios, para argumentándole a Filemón para que él lo reciba de vuelta. El Señor ha permitido que se escape de ti por un tiempo, pero era para que tú lo recibieras para siempre. Ahora, cuando lo reciba, no lo va a recibir solamente como un esclavo, sino que como a un hermano. Va a ser mucho mejor ahora que cuando estaba antes, cuando era esclavo. Ahora el esclavo será considerado más que esclavo. Lo apreciará no solo humanamente, sino que también ahora lo apreciará como en el Señor. Ahora es su hermano en Cristo, hermano en la fe. Tiene que recibirlo en esa condición, como su esclavo, como su amo, e incluso como el mismo apóstol Pablo lo dijo anteriormente. Compañero y lugarteniente en el verso 17. Se da una promesa en el verso 18, verso 19. Hermana Danay, por favor. No sé quién había leído, la hermana Danay o la hermana Belén. Se me olvidó. Yo había leído. Hermana Belén, entonces, por favor, hermana Belén. Verso 18 al 19. Dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Bien, ahí es el argumento que emplea el apóstol Pablo. Le dice, yo te lo debo a ti. Pablo se hace cargo de los perjuicios causados. Si algo te debe este hombre, Onésimo, como el apóstol Pablo es su evangelizador, su discipulador, lo engendró en las prisiones, es su mentor ahora, él se hace responsable de todos los perjuicios que ha causado a otras personas. En este caso sería Filemón. Podemos crear un principio con respecto al discipulado ahí. El discipulado no solo se invierte tiempo, sino en el discípulo, sino que también se invierte recursos económicos para ayudar a su discípulo. Es integrar el discipulado, no solamente impartir conocimientos sagrados. El apóstol Pablo asume las responsabilidades económicas de Onésimo, pero dice luego, tú me lo debes a mí. ¿En qué sentido puede ser que el apóstol Pablo aluda esto a Filemón? Lo más probable es que también él se convirtió gracias a la predicación del apóstol Pablo. Puede ser que eso haya ocurrido. En el verso 20 está la demanda del amor. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Los factores requeridos, ser seguidor de Jesucristo. El resultado de esta concesión, levantar el ánimo al apóstol Pablo. Como hermano en Cristo lo traduce la palabra de Dios para todos. En el verso 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Confía en el apóstol Pablo en Filemón, hará mucho más de lo que él le ha pedido, le dice en el verso 21. El apóstol Pablo tiene esperanza. Te he escrito confiando en tu obediencia. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedido. En Filipenses también pedía lo mismo el apóstol Pablo, que por las oraciones de la iglesia de Filipo
él iba a quedar libre. Tanto era su confianza que el apóstol Pablo iba a salir libre, y ahora le dice que le prepare alojamiento. Cuando él sea libre, lo irá a visitar. Pero ni las oraciones de la iglesia de los filipenses, ni la oración de Filemón a favor del apóstol Pablo, ni la fe, ni la esperanza, la confianza del apóstol Pablo en que va a salir libre, va a producir la liberación, porque la liberación no depende del apóstol Pablo, y estamos viendo que tampoco las oraciones lo determinan, puesto que las oraciones deben estar basadas en la voluntad de Dios. Él nunca va a salir de la cárcel. Va a morir en el año 64 después del Señor Jesucristo. Si esta carta se escribió el 62, el 64 muere por mano de Nerón. Por tanto, esta doctrina del decretar, de declarar o de confesar con la boca, que se produzca una realidad espiritual por el hecho de declararlo con la boca, con mucha confianza, fe y grupo de personas como la iglesia de Filipo y Filemón le ayude, no se va a producir la realidad, puesto que no depende del ser humano, depende de Dios. Y la voluntad de Dios es que el apóstol Pablo muriera como mártir en Roma el año 64. Confía en la efectividad de las oraciones de la iglesia y también de Filemón, su fundamento está en las oraciones de la iglesia, su confianza en Dios también. Pide alojamiento, lo motivo porque dice, bueno, voy a quedar libre. Y finaliza su carta en el verso 23. Te saludo en Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Concluye la carta. No estaba solo el apóstol Pablo como estamos viendo acá en Roma, en la cárcel. Había más personas que le acompañaban. Los saludos son de Epafras, compañero de prisiones. Está Marcos, Aristarco, Demas y Lucas le están acompañando. Y hay una bendición final. Se pueden extraer algunas lecciones espirituales de la epístola a Filemón. ¿Cuáles son estas lecciones espirituales? Pablo pide un favor a Filemón, pero no para sí, sino para Onésimo. El cristianismo es el poder que hace bueno a los malos. El inútil en Cristo se vuelve útil ahora a la causa del Evangelio. El llevar a una persona a Cristo es por lo menos tan importante como el haberle traído a este mundo. Por eso el apóstol Pablo le dice, yo lo engendré en mis prisiones. El cristiano siempre debe recibir a la persona que vuelve atrás después de cometer alguna equivocación. En el caso de Filemón, alguien cometió una equivocación, le causó perjuicio a Filemón, pero él no debe recordar su pasado, debe perdonarle, debe recibirle como hermano, como si fuese el apóstol Pablo, como su esclavo hermano. Y el cristianismo no ha permitido nunca a nadie no pagar su deuda, porque aunque Onésimo ya se convirtió, lo reciba como hermano, sin embargo debe pagar su deuda. Si no tiene los recursos, bueno, el apóstol Pablo se hace cargo de esta deuda. ¿Alguna lección, mis hermanos? ¿Alguna lección espiritual, aplicaciones prácticas, alguna reflexión de lo que hemos visto en esta breve, escueta, muy reducida carta, que es la única personal del apóstol Pablo? Y el propósito era único y exclusivamente de que Filemón aceptara de vuelta a Onésimo, un discípulo que el apóstol Pablo se ganó en Roma cuando estaba en la cárcel. Creo que podemos sacar la lección de la importancia de enmendar nuestros errores. El hecho de que Filemón haya escapado y Pablo lo mandara de vuelta demuestra que él, aunque cometió eso sin Cristo, tenía que volver a restituirlo, por decirlo de alguna forma, lo que había pasado anteriormente. Lo mismo con Onésimo. Debía volver a aceptar a Filemón, a pesar de lo que había pasado, el conflicto, quizás hubo un conflicto ahí, no sabemos, Mm.
pero tenían que volver a estar en el contacto, en la comunión. Igual es una hermosa lección para cada uno de nosotros y también el poder enmendar nuestros errores. Muy bien, hermana Belén, muy bien. Perfecto. ¿Quién más? Otra reflexión, lección espiritual, aplicación práctica de lo que hemos visto. Yo puedo rescatar, por ejemplo, la intercesión que tuvo el apóstol Pablo por Onésimo. La intercesión, cuando nosotros hablamos de intercesión, siempre nos referimos a la oración, más que nada en forma de oración, pero Correcto. la intercesión también es algo físico, digamos, y también es algo que uno pueda ver, algo tangible, algo que uno pueda ver. También. Entonces también vemos ese compañerismo, ¿no es cierto?, de Pablo con Onésimo, que intercede por él, ¿no es cierto?, ante Filemón, para que lo volviera a recibir como como un esclavo, o sea, y como un hermano en la fe también. Muy bien, hermano Boris. Él es, Pablo, un ministro del Evangelio de la reconciliación. Reconcilia e intercede para que ambos, Filemón y Onésimo, se restauren sus relaciones rotas. Un ministro de restauración y de reconciliación. Y también cuando corresponde en la iglesia de Filipenses, recuerde, de Evodia, Sintique, le pide a la iglesia, a los dirigentes de la iglesia, que traten de ayudar a estas dos hermanas para que se reconcilien. No sé si habrá otro pasaje donde vemos al apóstol Pablo interceder para que se reconcilie, ¿eh? No recuerdo otros, pero esos son hasta ahora. Muy bien, buena intercedora. Es un gestor de la paz, un promotor de la paz, alguien que realiza actos prácticos para reconciliar a las personas entre sí. Y eso es precisamente la característica de los creyentes. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos, o el reino de Dios. No sé si habrá otra lección, mis hermanos, de esta carta. Bueno, ya hablamos de la restitución. Hermano Pablo, Sí, mi hermano Juan. bueno, yo también veo aquí el amor, ¿no es cierto?, que tenía Filemón para con los hermanos y de la fe, porque el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti. O sea, Pablo le recordaba como un hombre de fe y también, ¿no es cierto?, de que amaba las cosas de Dios y también para con los hermanos en la comunión. Muy bien, claro, es una actitud positiva de Filemón. Tiene amor, tiene fe, ha confortado a los hermanos, ha facilitado su casa para la reunión de hermanos. Tiene características muy positivas. Si no fuera por estos hermanos con estas características del amor, de la fe, confortar a los corazones de los santos, de no facilitar su casa, su dependencia para el avance de la obra de Dios, el Evangelio hubiese crecido más lento. Pero ellos fueron los promotores, esta gente fueron los promotores de la fe, lo que facilitaban sus casas. Ahí se reunían los cristianos. Muy bien. Muchas gracias por sus comentarios, mis hermanos, por sus reflexiones, sus lecciones espirituales que son muy importantes y nos ayudan a edificarnos mutuamente entre todos. Vamos a finalizar ahora con una